por fin se terminó el parón de selecciones. Creo que todos estábamos hartos y nos urgía que regresara nuestro Barça. Pero bueno, tenemos que platicar los próximos partidos del Barça y la tabla de la liga. Bueno, vamos a platicar absolutamente todo. Intro y empezamos. Hola gente, ¿cómo están? Tenemos que platicar los próximos partidos del Barça, tenemos que platicar también cómo va la liga, cómo va la tabla de la liga, pero no solamente la tabla de la liga, también tenemos que repasar la tabla de la Champions porque todo está muy apretado y se vienen partidos clave. Así que venga, vamos a empezar. Primero vamos a ver los partidos que tiene el Barça, los próximos partidos, porque la verdad es que se viene bastante interesante. Después de este parón de selecciones, la verdad es que qué bueno que no se nos lesionó ningún jugador importante, porque la verdad es que nos va a costar bastante trabajo. Pero bueno, como todo el mundo sabe, mañana jugamos contra el Rayo Vallecano, va a ser un partido importantísimo, va a ser un partido donde es clave que el Barça saque los 3 puntos. Inclusive yo creo que muchos de ustedes van a ver este video y ya va a haber pasado ese partido. Pero bueno, ojalá el Barça pueda sacar los 3 puntos. Si vienen del futuro y ya lo vieron, bueno, ojalá que así acabe siendo y ojalá que el Barça pueda llevarse los 3 puntos de Vallecas. Y luego tenemos un partido muy importante también. Jugamos contra el Porto. Un Porto que es un equipo que es muy bueno, un Porto que es un equipo que la verdad es que nos va a complicar bastante las cosas. En la Champions League ya sabemos lo que significa, ya sabemos que si le ganamos vamos a estar prácticamente clasificados. De hecho, creo que si le ganamos estamos automáticamente clasificados. Ahorita repasamos la tabla, pero por lo menos a día de hoy de memoria me acuerdo que creo que estamos clasificados. Entonces es importantísimo que podamos llevarnos los 3 puntos y así poder tener la tranquilidad que estábamos pidiendo. Ya regresa Frenkie de Jong y con el regreso de Frenkie de Jong deberíamos de ver mejor fútbol y deberíamos estar mucho más tranquilo en ese aspecto. Así que venga, ¿qué otro partido después del Porto? Bueno, es que el calendario que tiene el Barça es importantísimo. Jugamos no solamente contra el Porto, pero es que se nos viene también otro partido muy complicado. Jugamos contra el Atlético de Madrid. Mamita, lo que va a ser ese partido. Barça contra el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que esta temporada para mí lo están haciendo muy bien. Inclusive les voy a decir algo, para mí de las últimas temporadas del Cholo, para mí esta temporada están haciéndolo, creo que podría decir de las mejores temporadas que yo le recuerdo al Cholo Simeone. Joao Félix se les fue, pero creo que a partir de ahí pudieron reconectarse con su fútbol, pudieron volver a su estilo, a ese estilo del Cholo Simeone. El Atlético de ahorita me recuerda mucho al Atlético de Godín, al Atlético de Coque, del Atlético, bueno, Coque sigue jugando, ¿cómo se llamaba este jugador? Que era también muy emblemático, se me olvidó su nombre, pero bueno, a ese Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que llegó a muchas finales de la Champions League. Veremos qué acaba pasando, pero equipo que le toque en la Champions League al Atlético de Madrid, equipo que le va a poner las cosas muy complicadas. Este Atlético de Madrid creo que va a pelear por muchísimas cosas y ojito con la Supercopa de España, que hay mucha gente diciendo, no, es que la final va a ser Madrid-Barça, pero ojito que esa semifinal que tiene Atlético de Madrid contra el Real Madrid, ojito que el Atlético no pueda dar alguna sorpresa y que acabe eliminando al Real Madrid, ojito que no la descartaría. Luego tenemos el partido Barça contra Girona. Un Girona que, bueno, ya sabemos que lo están haciendo muy bien esta temporada. Un Girona que están peleando muchísimo, que están apretando muchísimo, que quieren quedarse en lo más alto posible. No sé, lo veo complicado que el Girona pueda mantenerse en el primer lugar, les voy a ser sincero, porque hay muchos que dicen, no, Girona puede ser el nuevo Leicester. La verdad es que yo no lo veo. La verdad es que hoy, a día 24 de noviembre, no veo cómo el Girona pueda ser el nuevo Leicester. Porque les voy a platicar qué fue lo que pasó esa temporada. Y sí, es verdad que Leicester hizo una temporada espectacular, pero también influyó muchísimo que los grandes de la Premier League esa temporada lo hicieron muy mal. El United no estaba, el City no estaba, el Liverpool no estaba, el Arsenal no estaba. Entonces, para que esto pase, para que un equipo de la tabla baja, un Atlético de Madrid, un Leicester City, un Valencia, un Athletic Club de Bilbao, para que este tipo de equipos gane, lo que tiene que pasar son dos cosas. Que este tipo de equipos estén muy bien, como lo esté el Girona, pero la segunda cosa que también tiene que pasar es que los equipos grandes estén muy mal. Y a día de hoy, para mí, Barça y Real Madrid están bastante bien. Es verdad que no están en su mejor nivel, especialmente hablando del Barça. Es verdad que tenemos muchísimas cosas que mejorar, pero para mí tenemos el margen de mejora muy alto y estamos manteniendo buen nivel. No es que estamos diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Por ejemplo, si esto del Granada o de esto del Girona, perdón, hubiera sido en la temporada donde estaba Ronald Koeman, entonces yo sería el primero en decirte, ¿sabes qué? Si el Girona puede ser campeón porque el Barça nada más no está y estamos jugando muy mal al fútbol. Pero la verdad es que este Barça yo lo veo para ser campeón de liga y al final creo que lo vamos a acabar siendo. Pero bueno, creo que el Girona, si acaba metiéndose en puestos de Champions League, también sería una temporada espectacular para ellos.
Y bueno, nada más para acabar los últimos dos partidos, jugamos contra el Antwerp en Champions League, un partido que a priori debería de ser de rutina, porque el Barça ya debería de estar calificado para la Champions League de la próxima temporada. Y luego jugamos contra el Valencia en la Liga, en casa del Valencia, jugamos en Mestalla, y luego jugamos contra el Almería, de lo que vendría siendo el último partido antes de ese parón de Navidad, que vaya cómo los vamos a extrañar el fútbol. Pero bueno, vamos a repasar rapidísimo la tabla de la Liga para platicar un poquito y para situarnos un poquito en dónde estamos. El Girona va en primer lugar, tienen 34 puntos, han ganado prácticamente todos sus partidos, tienen 11 victorias, un empate y una derrota, esa derrota contra el Real Madrid. Luego viene el Real Madrid con 32 puntos, dos menos que el Girona, y van en segundo lugar. Luego para mí el Barça, que va a ser el equipo que va a ser campeón, está a 4 puntos de diferencia del Girona y a 2 del Real Madrid, solamente a 2, y eso que hay muchísima gente que está diciendo que el Barça está en crisis, que el Barça no juega nada. Bueno, calma, calma, que los títulos se festejan en mayo y en junio. Luego el Atlético de Madrid en cuarto lugar a 2 puntos menos del Barça, pero eso sí, un partido menos. Entonces, ojito con el Atlético de Madrid, que si gana ese partido que tiene pendiente, se podría poner por encima del Barça. Pero eso sí, como el Barça y el Atlético se van a enfrentar muy pronto, bueno, también es cuestión de tiempo para ver quién acaba haciendo un lugar arriba. Luego tenemos en quinto lugar al Athletic Club de Bilbao. Para mí sí ya un escaloncito por debajo. Está 4 puntos por detrás del Atlético de Madrid y 6 por atrás del Barça. Para mí está bastante claro los equipos que van a clasificar a Champions y los que no esta temporada. Luego tenemos a la Real Sociedad y al Betis que están peleando por entrar a la Conference League o a la Europa League. Están peleando y para mí entre esos tres equipos se van a pelear esos dos lugares. Pero bueno, vamos a platicar también en la Champions. ¿Cómo está el Barça? Y ahorita vemos una foto de Gerard Piqué con el bueno de Xavi Hernández. Claro que sí. Bueno, en el grupo del Barça, que es lo que nos interesa un poco, porque al final los otros grupos, bueno, ya lo repasaremos cuando llegue la Champions League. Pero en el grupo H, la verdad es que las cosas están muy apretadas. Tenemos que el Porto va en primer lugar, y bueno, perdón, el Barça va en primer lugar, empatado con puntos con el Porto que va en segundo lugar con 9 puntos. Entonces el Barça y el Porto están empatados en los dos en los mismos puntos. Luego tenemos al Shakhtar Donetsk en tercer lugar con 6 puntos tiene el Shakhtar y ojito que eso puede estar bastante interesante. ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas jornadas para situarnos un poquito? Bueno, el Barça juega contra el Porto primero contra el segundo y obviamente si gana el Barça se pondría a 12 puntos y ya estaría matemáticamente clasificado porque ¿qué pasaría en caso de que el Barça acabe perdiendo contra el Antwerp y el Porto le gane o inclusive el Shakhtar le gane al respectivo equipo? Entre el Porto y el Shakhtar, perdón, se peleen, bueno, no importa, como al final la diferencia de goles es muy grande entre el Porto y el Shakhtar, entonces el que calificaría como primero es el Barça. Entonces matemáticamente si el Barça clasifica, si el Barça le gana al Porto, estamos prácticamente clasificados. Bueno, ya, matemáticamente no, porque es verdad que lo único que nos podría salvar es, por ejemplo, este es el único escenario que nos podría quitar el primer lugar en caso de que el Porto pierda los siguientes dos partidos, que pierda contra nosotros y que luego pierda contra el Shakhtar. Porque hay que recordar que si tenemos una diferencia de goles si tenemos una diferencia de punto, perdón, un empate con puntos con el Shakhtar, entonces lo que vendría siendo la diferencia es la diferencia de goles que hemos metido. A día de hoy el Barça tiene más 6 y el Shakhtar tiene menos 1. Entonces vamos a suponer que a día de hoy llegan con esa misma cantidad de puntos. Entonces, bueno, vamos a suponer, de goles. Entonces el Shakhtar tendría que ganar como 10-0 para que el Porto o para que pueda ser primer lugar. Entonces, para dejárselos más sencillos, sí, matemáticamente si el Barça gana contra el Porto es prácticamente, o sea, bueno, a ver, no imposible, porque ya sabemos que todo puede pasar, pero bueno, no va a pasar que que el Shakhtar le meta 10 al Porto, eso no va a acabar pasando y por eso creo que si el Barça le gana 1, 2 o 0 o lo que sea, pero le gana al Porto, estamos matemáticamente clasificados. Pero bueno, gente, muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, tienen que ir a ver este otro donde platico de la rueda de prensa de Xavi Hernández antes del partido del Rayo Vallecano. Tienen que verlo porque la verdad está muy, pero que muy bueno. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.